Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y Física. El grupo número 11, integrado por Avilés Guamán, Kevin Samuel, Borges Yunganta, Yaren Mayerly, León Vera Zaida Mirela, y persona, Morán Vera Jenny, y el compañero Olmedo Yamberla Carlos Enrique. Nuestro tema a tratar es el diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un proceso o un conjunto de actividades que utilizan símbolos específicos como rectángulos, rombos y flechas para mostrar las etapas del proceso y cómo se interrelacionan. Los rectángulos suelen representar acciones o pasos. Los rombos indican decisiones que debe tomarse y las flechas muestran la dirección del flujo del proceso complejo. Y esto facilita la comprensión y mejora la comunicación en equipos de trabajo. Se utilizan en diversas áreas como la programación, la gestión de proyectos y la administración de empresas. Les voy a hablar sobre los símbolos que hay en un diagrama de flujo. Como primer símbolo tenemos el símbolo del proceso, siguiendo del inicio y fin. Luego tenemos el de decisión, luego tenemos ingresar por teclado, luego tenemos ingreso o salida de datos, luego tenemos definir proceso, luego tenemos el de base de datos, luego tenemos el de manual de operación, luego tenemos imprimir documentos. Luego tenemos el de imprimir varios documentos. De ley es cuando nos piden presentar por pantalla. Luego tenemos el de procesos alternativos, el de datos, el del margen, de preparación y de avance. Luego tenemos los símbolos principales, que son 5. Como primero tenemos el de inicio y final. Este cumple con la función de representar el inicio y el final de un proceso. Como segundo tenemos la línea de flujo. Su función indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha nos indica la siguiente instrucción. Como tercero tenemos el símbolo de entrada y salida. Él nos representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Como cuarto tenemos el símbolo del proceso. Aquel nos representa cualquier tipo de operación. Como quinto y último tenemos el de decisión. Este nos permite analizar una situación con base en los valores de verdadero y falso. Y voy a hablar de diagrama de flujo sin condicional. Un diagrama de flujo sin condicionales es una representación gráfica de un proceso que solo muestra pasos secuenciales, sin decisiones que ramifiquen el flujo. En este tipo de diagrama, cada etapa se presenta de manera lineal, conectando acciones o tareas mediante flechas que indican el orden en que deben llevarse a cabo. Este tipo de diagrama es útil para procesos simples y directos, ya que facilita la comprensión de la secuencia de acciones necesarias para completar una tarea. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. Aquí vamos a ver un ejemplo de un diagrama de flujo que permite ingresar por teclado 3 notas de un estudiante, saque su promedio e imprime el resultado. A continuación vamos a ver el símbolo de inicio. Este símbolo marca el punto inicial del sistema, por lo general contiene la palabra inicio y a continuación vamos a ver la línea de flujo. A continuación vamos a ver el símbolo de entrada manual, el que representa un paso en el que se pide al usuario que introduzca la información manualmente. A continuación volvemos a ver la línea de flujo y a continuación vamos a ver el símbolo de acción o proceso. Es un rectángulo que solo puede representar un solo paso dentro de un proceso o un subproceso completo dentro de un proceso más grande. Y a continuación vamos a ver otra vez la línea de flujo. A continuación veremos el símbolo del documento impreso, el mismo que sirve para la impresión de documentos o informes. Y a continuación vamos a ver otra vez la línea de flujo y por último vamos a ver el símbolo de final, que es el símbolo de terminación, marca el punto final del sistema y por lo general contiene la palabra fin. Vamos a hablar del tema diagrama de flujo condicional.
Un diagrama de flujo condicional es una herramienta gráfica que representa un proceso que incluye decisiones. Utiliza símbolos como rectángulos para acciones y rombos para preguntas o decisiones. Por ejemplo, en un proceso de evaluación, un diagrama de flujo condicional podría mostrar cómo se toman decisiones basadas en resultados y las posibles acciones a seguir. Esto ayuda a visualizar y entender cómo varían los resultados en función de las decisiones tomadas en cada etapa del proceso. A continuación, vamos a ver un ejemplo de diagrama de flujo condicional. Nuestro siguiente ejemplo es realizar un diagrama de flujo donde ingrese el valor de 4 artículos y los sume. Si la suma de los artículos es menor a 200, realizar el descuento del 5%. Caso contrario, realizar el 10% en todos los casos, imprimir el total. Tenemos nuestro símbolo de inicio. De a continuación, nuestra línea de flujo, que en este caso la vamos a representar con esta flechita. Tenemos nuestro símbolo de ingreso y salida de datos. A continuación tenemos un proceso. Y en nuestro proceso vamos a poner suma es igual a la suma de los artículos y nos pide que hagamos una condición. En este caso tenemos nuestra línea de flujo. El condicional nos indica que tiene que ser la suma de los artículos menor a 200. Si es verdadero que la suma de los artículos es menor a 200, realizamos un proceso. ¿Cuál es el proceso? Descuento es igual a suma menos el 5%. Si llegase a ser falso, o sea, que la suma sea mayor a 200, sería falso, y tendríamos que un proceso de descuento es igual a suma menos el 10%. En ambos casos, se imprime el resultado, el total, y tenemos que realizar una línea de flujo para hacer esta impresión y utilizar el símbolo de imprimir, recordando que la línea de flujo no tiene que estar en ambos extremos tocando el símbolo, sino una sola línea. Entonces, de esta manera, tenemos total es igual a suma menos descuento y de esta manera finalizamos este diagrama de flujo. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el tema diagrama de flujo condicional múltiple. Este tema diagrama de flujo condicional múltiple es una representación gráfica que muestra cómo se toman decisiones en un proceso que puede tener varias condiciones y resultados. ¿Qué nos va a decir esto? Nos muestra varias opciones que podemos tener, ¿sí? Los componentes clave que todo diagrama de flujo tiene es un inicio y un fin, ¿sí? Aquí más adelante les voy a hablar sobre las características de un diagrama de flujo con condicional múltiple. Representación visual. Ya los símbolos que utilizamos, los óvulos, rectángulos, rombos, las flechas, va a representar diferentes etapas y decisiones de manera clara y comprensible. Facilidad de seguimiento, ayuda a seguir y entender el proceso paso a paso, desde el inicio hasta el final, destacando las decisiones que llevan los resultados. Los resultados van a tener resultados variados, múltiples, como le indica el título, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Mejora de la comunicación. Facilita comunicación entre diferentes grupos y partes interesadas a proporcionar un lenguaje visual, como que todos pueden entender. Nos ayuda que mediante gráficas podamos mejorar la comunicación visual. Una toma de decisiones. Proporciona un marco claro para la toma de decisiones, permitiendo que los involucrados comprendan las implicaciones de cada elección que vayamos a tomar para diferentes ejercicios que tengamos que resolver, ¿no? Bien, ahora vamos a realizar un ejemplo del tema dado sobre diagramas de flujo condicional múltiple. Vamos a utilizar este ejemplo, realizar un diagrama de flujo donde se ingrese por teclado 5 notas de un estudiante, sacar el promedio. Si el promedio es menor a 3, mostrar por pantalla reprobado. Si es menor a 6,99, imprimir se queda supletorio. Caso contrario, imprimir aprobado. Como en los ejercicios anteriores, comenzamos con el símbolo de inicio, nuestra línea de flujo.
tenemos ingreso por teclado. Entonces vamos a hacer nuestro ingreso por teclado. Tenemos en el ingreso por teclado nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5. Ahora tenemos que hacer un proceso que es sacar promedio. En nuestro proceso sería de la siguiente manera. Promedio es igual, entre paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota 3, nota 4 más nota 5 y ese valor dividido para 5. Ahora tenemos nuestra línea de flujo y tenemos un condicional. ¿Cuál es nuestro condicional? Si el promedio es menor que 3, entonces tenemos condicional, el símbolo condicional, promedio menor que 3. Si es verdadero, mostramos por pantalla reprobado. Siempre tenemos que recordar que tiene que ir en comillas. La palabra reprobado en comillas. Si llegase a ser el promedio mayor que 3, sería falso. Y tenemos otra condicional, que sería promedio menor que 6,99. Si el promedio es menor que 6,99, verdadero, imprimimos el símbolo de imprimir, se queda supletorio, también entre comillas. Si el promedio es mayor a 6,99, tenemos que es falso y imprimimos aprobado. Y de esta manera culminamos nuestro diagrama de flujo. Pero ¿qué nos falta? Nos falta el fin. Tenemos como en el ejercicio anterior una sola línea de flujo hacia el fin. Entonces tenemos nuestra línea de flujo, conectamos la otra línea de flujo y la siguiente y culminamos de esta manera nuestro ejercicio. Muchas gracias por la atención.